En este vídeo vamos a hablar del tema 20, va a ser el último tema que veamos del bloque 4 de geometría. Vimos en el tema 19 los vectores. En el tema 9 vamos a aplicar los vectores a las rectas y las circunferencias en el plano. Y también hablaremos de la geometría del espacio. Pero esta parte de la geometría del espacio se explica no en este vídeo, sino en otro vídeo. Entonces, el tema tiene tres partes. La primera parte es las rectas. La segunda parte es eso que he dicho del espacio. Esto se explica en otro vídeo. Y la tercera parte, que sí la explicaremos aquí, es la circunferencia. Vamos a empezar por la primera parte, las rectas. En las rectas, si yo quiero analizar matemáticamente cuál es la ecuación de una recta, necesito utilizar los vectores. Vamos a empezar viendo cuáles son las ecuaciones de las rectas en el plano, ¿vale? Estoy en dos dimensiones. Una recta puede estar determinada de dos formas, o bien con dos puntos determinan una recta, o bien con un punto A de coordenadas A1, A2 y un vector U de coordenadas U1 y U2. Es decir, si yo tengo un punto y una dirección que me la da el vector, puedo trazar una recta. Esta idea es súper importante. Siempre para una recta la puedo conseguir con un punto y con un vector que me da la dirección. Por eso este vector que me da la dirección se llama vector director. Con esto puedo obtener la ecuación de la recta. La ecuación de la recta es una ecuación que me permite obtener cualquier punto P de coordenadas X, Y de la recta. El objetivo de la ecuación de la recta es obtener cualquier punto de la recta. Para ello tengo varios tipos de ecuaciones, vamos a ver 6 tipos, y vamos a empezar con la primera, la ecuación vectorial, que me dice que un punto cualquiera de la recta x, y es igual a el punto A con sus coordenadas más un parámetro lambda por las coordenadas del vector director. Esta es la forma de tener cualquier punto P de la recta con la ecuación vectorial que se llama. Si tengo el punto y tengo el vector director, puedo tener x, y en función de lambda. Si yo le doy valores a lambda, obtengo los puntos, los infinitos puntos de la recta. Lambda puede ser 1, 2, 3,5, 0, menos 15. Lambda puede tener cualquier valor. Infinitos valores de lambda, infinitos puntos que puedo obtener de la recta. Con esto puedo obtener las ecuaciones paramétricas y es dividir esta ecuación en dos partes. La coordenada x tiene que ser igual a la coordenada x del punto A 1, x es igual a 1 más 1 por lambda, lambda por 1. Y lo mismo con y es A2 más lambda por U2. Se trata de dividir esta ecuación vectorial en la componente x y la componente y. Estas dos ecuaciones, sobre todo la segunda, las utilizaremos muchas veces para los ejercicios. De las ecuaciones paramétricas, vamos a la ecuación continua. ¿Cómo se consigue? Despejando lambda. Si yo despejo lambda en la primera ecuación, sería x menos a1 dividido entre u1. Y si yo despejo lambda de la segunda ecuación, sería y menos a2 dividido entre u2. Igualo las dos lambdas y tengo la primera lambda igual a la segunda lambda. Entonces, de esta forma, tengo lo que se llama la ecuación continua. No se suele utilizar mucho o no la vamos a utilizar mucho nosotros.
Si desarrollamos esto, multiplicando, vamos a obtener la cuarta ecuación, el cuarto tipo de ecuación, que es la ecuación punto pendiente. ¿Cómo se hace esto? Pues este U2 que está dividiendo lo voy a pasar a la izquierda arriba multiplicando. Me quedaría y menos A2 es igual a U2 entre U1, porque he pasado el U2 arriba, U2 entre 1 por, entre paréntesis, X menos A1. Este U2 entre U1, súper importante, es lo que vamos a llamar la pendiente. La pendiente M me da una idea de lo inclinada que está la recta. Por tanto, la ecuación punto pendiente es y menos A2 igual a la pendiente por X menos A1. Esto es importante siempre que me dé un vector director, la coordenada Y menos entre la X, U2 entre U1 es la pendiente. Vale. Con esto, si yo multiplico m por x, m por menos a1 y este a2 lo paso a sumando, si yo lo desarrollo y lo dejo como y es igual a m por x más el número que quede, esto es lo que se llama la ecuación explícita. La ecuación explícita es la que más conocéis vosotros, donde m es la pendiente y n resulta ser la ordenada en el origen, donde la recta corta a Y. Y finalmente, si esto lo desarrollamos, si lo pasamos todo a la izquierda y lo igualamos a cero, obtenemos una de las ecuaciones más importantes de la recta, que es la ecuación general, donde al final me quedará algo por x más algo por y más otro número c, igual a cero. Y aquí se cumplen dos igualdades importantes. El número que multiplica a la x coincide siempre con U2. U2, recordamos, es el vector director componente Y. Y el número que multiplica B a Y coincide, es menos U1. Es decir, si a vosotros os dan una ecuación de una recta en forma general, una ecuación general, puedo obtener un vector director. Si por ejemplo esto fuese 2 por x más 3 por y, diría que el U1 será menos b y U2 es a, ¿vale? Puedo sacar el vector director. Ya lo practicaremos en los ejercicios. ¿Cómo puedo obtener un punto de la recta? Un punto cualquiera, le doy un valor de x, calculo el valor de y, una tabla de valores. Puedo obtener los infinitos puntos de la recta. Vamos a ver todo esto con un ejemplo. Si yo tengo una recta R de punto A, 2, 1, vector director menos 1, 3, la ecuación vectorial es un punto cualquiera x, y es el punto 2, 1 más lambda por el vector director menos 1, 3. Ecuaciones paramétricas. Separo las x y las y. X es 2 más lambda por menos 1. 2 más lambda por menos 1. Y es 1 más lambda por 3. Estas serían las ecuaciones paramétricas. Divido la parte de las x y las y. Y ahora, para la ecuación continua, tengo que despejar lambda de las dos ecuaciones e igualarlas. Lambda en la primera sería x menos 2 entre menos 1. X menos 2 entre menos 1 igual a y menos 1 entre 3. Esa es la ecuación continua. Igualo las lambdas. Si este 3 lo paso multiplicando arriba, tengo la ecuación punto pendiente.
y menos 1 es igual a 3 entre menos 1 por x menos 2. Y este 3 entre menos 1 es menos 3, que esto es la pendiente, la m, que ya lo sabía porque es hacer u2 entre u1, 3 entre menos 1. Ahora esto lo desarrollo, multiplico menos 3 por x, menos 3 por menos 2, lo desarrolláis y al final queda y es igual a menos 3x más 7. Esto es la ecuación explícita. Este menos 3 es la pendiente m, este 7 es la ordenada en el origen. Y si esto lo ordeno, si todo lo paso a la izquierda, me queda menos 3x menos y más 7 es 0. Lo multiplico por menos 1 para que quede más bonito, me queda 3x más y menos 7 igual a 0. Pues de aquí tengo la ecuación general y podría obtener un vector director. Este 3, que es el A que hemos hablado antes, ¿vale? Este A es el U2, el 3 que es el A es el U2 y el B vale 1, 1 por Y, pues el U1 es menos B. U1 es menos 1 porque B es 1. Es decir, un vector director sería menos 1, 3, que es el vector director que teníamos al principio, obviamente. Vale, pues tenemos un ejemplo donde a partir de un punto y un vector director puedo obtener todas las ecuaciones de la recta. Vamos a ver ahora alguna cosita más sobre rectas. No lo he dicho, pero lo voy a decir ya. Estamos hablando de rectas en el plano, en 2 dimensiones. Todo esto se podría ampliar a 3 dimensiones, al espacio. Si en el plano tenemos las coordenadas x e y, si estuviésemos en el espacio tendríamos que un vector o un punto tiene 3 coordenadas, a1, a2 y a3. O el vector director tendría u1, u2, u3. Y un punto cualquiera tendría x, y y la tercera componente que es z. ¿Vale? Esto, si lo hiciésemos en un dibujito, lo que tenemos es, vamos a ver, esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí. Esto sería el eje X, esto sería el eje Y y esto sería el eje Z. De forma que yo aquí puedo colocar un punto P de coordenadas X, Y, Z. ¿Vale? Es decir, tendría quizás, pues, me lo invento un poquito, un valor de X, un valor de Y, un valor de Z, y aquí lo que se hace es, pues, como un cubo para señalar el punto. ¿Vale? Este no está muy bien hecho, a ver, vale, sería mejor este punto para que lo veamos, ¿vale? Este es el punto P, una cosa así, ¿vale? ¿Vale? Tendría ahí un punto P en el espacio, ¿vale? Esto lo digo porque, aunque no lo vamos a estudiar con mucha profundidad, sí habrá un ejercicio donde aparezca el espacio y aparezcan vectores y puntos en 3 dimensiones, ¿vale? Entonces, importante tenerlo en mente. Bien, seguimos. Más cosas importantes de las rectas. En el plano, ¿vale? Estamos en el plano. Posiciones relativas. En este tema se estudian mucho las posiciones relativas.
¿De qué formas pueden estar dos rectas en el plano? Pueden ser secantes, que se corten en un punto, paralelas o coincidentes. Algebraicamente, matemáticamente, lo podemos ver con las ecuaciones generales. Si una recta R tiene ax más bi más c igual a 0 y una recta S es a' por x más b' por y más c' igual a 0, si yo divido a entre a' y b entre b', si eso es diferente, significa que se cortan en un punto. Si yo hago ese mismo cálculo, pero esto es igual a entre a' es b entre b', pero es diferente a c entre c', significa que no se cortan en un punto y que son paralelas. Y para que sean coincidentes, esa división tiene que ser igual, tienen que ser iguales las tres. Y esto significa que se cortan en todos los puntos, tienen infinitos puntos de corte. Eso ocurre porque las rectas son realmente las mismas, simplemente que son proporcionales. Aquí esta está multiplicada por 2 respecto a la primera. Vale. En el caso de que sean secantes, importante, yo tengo, por ejemplo, dos rectas secantes, ¿vale? Estas de aquí. Si quiero calcular el punto donde se cortan, lo que tengo es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, lo resuelvo y la solución xy sería el punto de corte. Si quiero calcular, por ejemplo, una recta perpendicular a otra, por ejemplo, tengo la recta R y quiero calcular una recta S perpendicular a R que pase por un punto, ¿vale? Es decir, en el dibujo tengo una recta R y quiero una recta perpendicular S que pase por el punto P. Pues para la propiedad que tenemos que utilizar de los vectores es que para que sean perpendiculares forman 90 grados y la idea es que cada recta tiene un vector director, pues como son perpendiculares, el producto escalar de esos vectores directores tiene que ser cero. Y la otra idea es que para conseguir un vector perpendicular a la recta R, tengo que aplicar esa propiedad. Por tanto, si la recta R es ax más bi más c igual a 0, su vector director es menos ba, ¿vale? Esto es lo que hemos visto ya antes. Esto es el u1 es menos b, el u2 es a. Y un vector perpendicular a este es AB. ¿Por qué? Porque si yo multiplicase esto con el producto escalar, el resultado es 0. Menos B por A es menos AB, más A por B más AB, menos AB más AB es 0. Entonces, estoy explicándolo el por qué, ¿vale? Pero simplemente tenéis que ver que el vector AB va a ser perpendicular. Es decir, si tengo la recta R, 2x menos y más 3 igual a 0. Un vector director es 1, 2, menos BA. Si B es menos 1, 1. Si esto es 2, 2. Pues un vector perpendicular es el AB, 2 menos 1, 2 menos 1. Entonces, simplemente puedo obtener la ecuación vectorial de esta recta perpendicular, ¿vale? Donde tengo xy es el punto donde quiero que pase la recta, 1, 5, más lambda por su vector director, 2 menos 1. Bien, leerlo esto tranquilamente. No es difícil, pero puede resultar un poquito lioso.
Otros cálculos importantes. Puedo calcular la distancia entre dos puntos. Si yo tengo un punto P1 y P2, para calcular la distancia entre dos puntos, lo que tendría que hacer es, aquí está la fórmula, pero es más fácil, es hacer un vector que empiece en P1 y acabe en P2. El vector P1, P2, restando las coordenadas finales menos las iniciales, y cuando tengáis ese vector, hacéis el módulo de ese vector. Si tengo P1, P2, calculáis P1, P2, el vector, y el módulo de ese vector coincide con la distancia entre los dos puntos. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Ahora, distancia entre un punto y una recta. Si yo tengo una recta y tengo un punto, la distancia entre un punto y una recta se define como la distancia mínima. Es decir, no es la distancia desde este punto aquí, es la mínima. Y la mínima es la que sea perpendicular. Hay una formulita que no la vamos a demostrar y es que esa distancia es, en valor absoluto, los números de la recta A, B y C, lo escribo A, B y C, y x1 e y1 son las coordenadas del punto que están aquí. Se exponen ahí, entre la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Es decir, si tengo la recta R, esta y el punto P, la distancia entre ese punto y la recta es valor absoluto de 3 por menos 1 más menos 2 por menos 2 más 5 entre 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Y tengo esa distancia. Bien. Y dos últimas cositas. Distancia entre dos rectas paralelas. Si yo tengo dos rectas paralelas, por ejemplo estas dos, demuestro que son paralelas con la posición relativa. Pues lo que voy a hacer es coger un punto de una de las rectas, por ejemplo un punto de S, le doy un valor a X, calculo la Y, y voy a hacer la distancia del punto de la recta S a la recta R y aplico lo mismo que aquí. ¿Vale? Lo que estoy haciendo es, vamos a hacerlo aquí, si tengo dos rectas paralelas, esto por aquí, esta es la recta S, esta es la recta R, estoy calculando un punto P de S y ahora calculo la distancia desde ese punto a la recta R porque coincidirá con la distancia entre las dos rectas. Es decir, aplico realmente esto. Bien. Y por último, ángulo entre dos rectas. Si tengo dos rectas, por ejemplo, si tengo, vamos a ver, tengo una recta R y tengo una recta S, esto realmente tendría que seguir así. Tengo dos rectas secantes, recta R, recta S. Si quiero calcular el ángulo alfa entre esas dos rectas, básicamente lo que haremos es coger el vector director US de la recta S, el vector director de la recta R y calcular el ángulo entre dos rectas es lo mismo que calcular el ángulo entre estos dos vectores. Y para calcular el ángulo entre dos vectores, lo vimos en el tema 19 de vectores, aplico el producto escalar. Si yo aplico, por ejemplo, entre estas dos rectas, calculo UR y US. Si yo aplico la fórmula del producto escalar, de aquí puedo despejar el coseno de alfa y sacar alfa. ¿Vale?
Bueno, todos estos cálculos, que los he explicado un poco rápido, eh, creo que no van a aparecer en ningún ejercicio, ¿vale? Solo lo he explicado para que os suene un poquito, para que sepáis que existen y por lo menos que sepáis explicarlos, ¿vale? No os van a preguntar, no os voy a preguntar en el examen que hagáis un cálculo, un ejercicio calculando algo de esto, pero sí podrían pedir que digáis cómo calcularíais la distancia entre un punto y una recta y explicaseis el procedimiento, ¿vale? Entonces son cosas para saber cómo explicar, pero no vamos a profundizar mucho en estos ejercicios. Em, de la parte de las rectas, lo más importante es que sepáis, que conozcáis los tipos de ecuaciones de la recta, que sepáis aplicarlo si os dan un punto y un vector director, y bueno, que conozcáis este tipo de cálculos, la posición relativa quizás lo más importante, ¿vale? Si vemos lo que han preguntado en Maturita otros años, lo que vemos es los tipos de ecuaciones, la posición relativa, ¿vale? Mirar esto. Y los ejercicios, hay dos ejercicios difíciles, uno más que otro. El primero es muy fácil y es de obtener las ecuaciones de la recta para dos casos. Pero aquí hay dos ejercicios, ejercicio 2 y ejercicio 3, donde me hablan de un paralelogramo y de un paralelepípedo. Este en dos dimensiones y este es el ejercicio donde aparecen el espacio con tres dimensiones. Este ejercicio es más difícil. Son ejercicios donde hay que aplicar los conceptos de vectores y de rectas, pero de otra forma. Bien, pues con esto terminamos la parte de las rectas. La parte de la circunferencia, que es la tercera parte de este tema, la tenéis explicada en otro vídeo también, con ejemplos. Únicamente voy a comentar muy rápido lo que hay. Tenéis lo que es una circunferencia, está aquí explicado, el dibujo. Una circunferencia está determinada por el centro y un radio. Y hay dos tipos de ecuaciones, dos formas de ecuaciones de la circunferencia. La ordinaria, que es esta de aquí, aquí la tenéis explicada, súper importante, en el otro vídeo la explico mejor, y la ecuación general, que consiste en desarrollar todo esto, ¿vale? Se desarrolla esto con los cuadrados, estos cuadrados no se pueden quitar con la raíz porque está este signo de suma, ¿vale? Hay que desarrollarlo, se agrupa y se hacen aquí unos cambios de variables, ¿vale? Y tendríamos esto que es la ecuación general de la circunferencia. Con unos numeritos, este número solo, que está aquí. En el caso de que la circunferencia esté en el 0, 0, en el centro, ¿vale? También es un caso especial, que me queda este tipo de ecuación. Repito que en el otro vídeo que os voy a enviar tenéis la explicación de esto más detallado con ejemplos, que es lo importante. Y más cositas que aparecen aquí, muy fácil. Elementos de la circunferencia, pues tenéis explicado otra vez concepto del radio, la cuerda, el diámetro, el arco, una recta secante, una recta tangente. ¿Vale? Esto es muy fácil, lo tenéis ahí explicado. Y última parte de la circunferencia es analizar posiciones relativas con la circunferencia. Tenéis varios casos. Primer caso, posición relativa de un punto respecto a una circunferencia. Aquí está explicado, el punto puede ser exterior, puede estar en la circunferencia o puede ser interior. Aquí está. Podemos ver posición relativa de una recta respecto a una circunferencia. Una recta puede ser exterior, puede ser tangente o puede ser secante. Aquí también lo tenéis explicado.
Y por último, posición relativa de un ángulo respecto a una circunferencia. Esto lo vimos un poco en el tema de planimetría. Podemos tener un ángulo central si el vértice está en el centro, un ángulo inscrito, el vértice está en la circunferencia, ángulo interior, el vértice está dentro de la circunferencia y ángulo exterior, el vértice está fuera de la circunferencia. Bien, también tenéis aquí un poco lo que podrían preguntaros de circunferencias. Definir la circunferencia, obtener la ecuación, analizar las posiciones relativas, ver los tipos de ángulos respecto a una circunferencia, ¿vale? Esto que hemos dicho, etcétera. En el otro vídeo de circunferencias tenéis mejor explicado la parte de las ecuaciones y en otro vídeo que también tendréis, tenéis explicado toda la parte teórica, porque es teórico, del espacio. Hay dos ejercicios aquí de circunferencias, ¿vale? Y también os enviaré ejercicios extra más básicos por si alguien quiere practicar más de rectas, sobre todo. Si tenéis cualquier duda, apuntadlo, miradlo y me lo preguntáis.